Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas de Fe, un programa que busca honrar la vida de líderes, de pastores, de obispos que han dedicado su vida al servicio de la obra del Señor. Buscamos honrar sus vidas. Hoy tenemos un tremendo invitado. Vamos a disfrutar de esta amena conversación desde aspectos personales, profesionales y ministeriales. Sin más preámbulo, quiero presentar a nuestro querido obispo Francisco Javier Rivera Mardones. ¿Cómo está, querido obispo? Bueno, agradecido de la posibilidad de poder compartir con la teleaudiencia tantas vivencias de la vida, cómo el Señor ha tratado y trabajado con uno como persona, como familia, en todos los sentidos de la vida, ¿no? Así que muy contento de poder compartir con estos temas. Bueno, gracias a usted también por estar con nosotros, obispo. Sabemos que entre sus muchas labores siempre hay un buen tiempo para esta conversación necesaria para usted que está en su casa escuchando, como lo decía el obispo Francisco, estas vivencias que a veces enriquecen no solo a los coterráneos, sino que a todo el mundo, a todas las generaciones, de cómo podemos extraer esa sabiduría de hombres y mujeres que han dedicado su vida. Siempre lo decimos, y es una frase, obispo, que lo decimos mucho en nuestro programa Vidas de Fe, es que a veces la gente no solo cuenta los pasos que damos en la vida, sino que las huellas que dejamos. Es que las huellas Claro. son diferentes a los pasos. Y es que las marcas que hay incluso en nuestra propia vida son vivencias que han sido incluso heredadas de nuestros padres. Y por ahí queremos partir. Quizás conociendo un poco más de su infancia, de sus padres, obispo. Bueno, con mucho afecto y cariño hacia mis padres. Ujú. Ellos eran de una fe cristiana católica. Me dejaron inculcado la base de la fe sin conocimiento bíblico, como es la costumbre. Claro. Me eduqué en un colegio de sacerdotes, también el Liceo Alemán del Verbo Divino. Pero como a los últimos años de colegio ya perdí la fe. Wow. Me empecé a leer literatura, poesía, me conmovían los textos de Vicente Huidobro, de Wow. Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, y me puse a escribir de muy temprana edad. ¿Qué edad más o menos, obispo? Yo calculo que a unos 12, 13 años. Wow. Ahí ya cuando uno empieza a racionar por sí mismo, Exacto. a enfocar la vida tal no como uno la recibió, sino que a pasar por el proceso individual, personal. Por razones perdí la fe. Incluso me casé muy joven, a los casi 19 años, 20 años Muy joven. recién cumplido. Ahí, y en esta indagación del mundo artístico, estudié en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Oiga, obispo, en ese momento donde usted recordamos recién a sus padres, su fe católica, la herencia Sí. de alguna manera del cristianismo en el corazón, ¿qué otra cosa usted podría decir que hasta el día de hoy, con la edad que usted tiene, con todo el desarrollo que ha hecho, qué conserva de sus padres? ¿Qué conserva, cree usted, de esa formación Bueno, como inicial? digo, de mis padres, el ejemplo también, porque éramos 12 hermanos, Ah, una docena. Mi padre era ingeniero, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, incluso un tiempo estuvo en la salitrera en Iquique, y yo efectivamente nací en Iquique, en la salitrera Victoria, y cerca de Pozo Almonte, Alto ¿cuánto tiempo Hospicio. vivió ahí en Iquique, obispo? No sé Poco cuántos tiempo. años vivirían mis padres, pero justo yo nací, al año nos regresamos a De Santiago. estos Así que, 12 discípulos sí, que eran sus hermanos, ¿qué lugar ocupaba usted? ¿Era el primero, el el segundo? tercero. El tercero. El Ya. tercero. Entonces recibí también la formación en el colegio y después al ver algunas actitudes clericales, llamémoslas así, Ujú. que me chocaron y Me imagino. empecé a buscar en el mundo de la poesía y de la literatura y del arte como un nuevo mundo, una nueva vida, ¿no? Esto de la poesía, obispo, antes de ir directamente a usted, ¿cómo era la convivencia entre estos dos hermanos? ¿Compartían este tema, este deseo como de la poesía a tan temprana edad, o era solo usted que tenía este...? No, yo creo que como era de los mayores, fuimos influenciando a las generaciones más Ah, jóvenes, especialmente a los menores. ya.
Ah, también compartían este anhelo o este deseo. claro, después me di cuenta yo que la influencia uno no la mide en el minuto ni Claro, actúa para hacerla o no racionalmente hacerla. sobre eso, claro. Claro. Así que estudié primero ingeniería y de ahí tuve el error, entre comillas, de meterme al grupo. Me invitaron a participar en el grupo de teatro de ingeniería, pero estaban todos en quinto año listos para salir. Y yo me distraje con eso, me animé, me entusiasmé y al final me retiré de ingeniería y estudié teatro en la Universidad de Chile. Wow, Después hice un posgrado en dirección teatral, todo este mundo de la organización exacto. directiva, y desarrollado muchos años. Fui becado por la Universidad Católica en un taller de escritores, donde estaba de profesor Nicanor Parra, Enrique Qué Lin privilegio. y algunos que hoy día son connotados poetas como Raúl Zurita, eran alumnos, no del mismo curso, pero de la generación, pero también con la misma beca, ¿no? Y en ese asunto, casado joven, lo único bueno que me pasó en la Facultad de Arte fue conocer a mi esposa, que era profesora de inglés y además es actriz. Y estuvimos trabajando unos 7 años intensamente. Fundamos la televisión nosotros, éramos la generación con los primeros teleteatros. Claro. Yo, como tenía facilidad de escribir, hice algunos libretos para la Y televisión. Universidad de Chile, que era pionera además en ese tiempo, en esa línea además del teatro. Claro, la televisión, claro, con el teatro de la Universidad Claro, de Chile, que todavía está en muy Antonio Vara ahí. conocido, sí. Ahí hice una obra de teatro, la dirigí yo como examen de grado, ¿no? Así que bueno, a los 7 años de casado nos vino una crisis conyugal. Wow. Por lo mismo, porque el ambiente no es propicio para desarrollar una familia, ¿no? Sí. Empezaban en aquella época el destape y todas estas cosas que son reñidas a la realidad de un pacto matrimonial. Oiga, obispo, voy a volver un poco a estos 12 años. ¿Ah? Ya. Me gustó mucho eso que dijo usted de cómo quizás hay alguien que nos está viendo, tiene sus hijos y hoy día en este mundo tan digitalizado que a veces nos asusta. Hoy día hay un concepto que incluso la Real Academia lo ha acuñado como la infoxicación, que es el exceso de información Sí. a disposición del minuto. Volvemos a este niño, a Francisco Javier de 12 años, obispo. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos con el pensar, con el reflexionar, con el escribir? Dígase de paso que también no había mucha cultura en Chile, salvo lo que hoy día reconocemos como grandes poetas o poetisas de nuestro país. No había mucha cultura tampoco en eso. ¿Cómo fue descubrir paso a paso sin precedentes? Mire, nosotros estábamos en contacto con la literatura underground en Estados Unidos, en Exactamente. Inglaterra, y formamos un grupo de poetas que se llamaba Tribu No, de los cuales 2 han sido candidatos a Premio Nacional. Cecilia Vicuña, que acaba de ser premiada como en el León de Venecia, Wow. y Claudio Bertoni, que era compañero de curso. ¿Siguen teniendo ustedes relación hasta Seguimos el día de hoy? teniendo relación con ellos. Y bueno, ese mundo nos llevó a la crisis, como digo, y a perder, con una fe perdida y en esa angustia y desesperación. Entonces salimos a viajar con la idea de llegar a conocer la India. Estaba toda esa atracción que hacía Claro. Oriente hacia una vida occidental más, Recatada, más cerrada, más conservadora. hermética, Claro. y con unas culturas tan distintas, ¿no? Exacto. Y solamente llegamos hasta Perú y de ahí nos internamos en el Valle de Urubamba, cerca de Cusco, en un caserío. Mucha selva ahí. Empezamos a trabajar en el campo con los mismos gente de la zona, ayudarle asentándonos ahí y providencialmente a leer la escritura, la Biblia. Y fíjese que ahí, en la sierra peruana, sin haber entrado nunca antes a una iglesia evangélica, sin haber conversado jamás con un pastor, Su único acercamiento era el cristianismo, pero católico, claro, de sus y padres. además en quiebre, porque Claro, había había un una cuestionamiento crisis. de parte mía Claro. al boato, al lujo, en Exacto. fin, a una montonera de cosas, ¿no? Y ahí entonces, leyendo la escritura,
nos convertimos junto con mi esposa, se restauró nuestra vida familiar y nos convertimos al Señor y empezamos a leer, a leer. Y llegaban amigos a vernos, tanto peruanos como de acá de Chile, que iban de paso y se convertían. Llegaban ahí en la misma noche, orábamos antes de cenar o les compartíamos y en fin, Dios nos dio discernimiento para detectar también algunas sectas que andaban en esos lugares y constituirnos como iglesia cristiana prematuramente ahí, ¿no? Así que cuando después regresamos a Chile y ya me incorporé a una iglesia evangélica, ya tenía 5 años de conocimiento bíblico, así que inmediatamente me pidieron hacer clases en la escuela dominical a los adultos, a predicar. Me eligieron anciano en San Bernardo, estuve 10 años ahí como ayudante pastor, anciano se llamaba, ya Exacto. con un llamado al pastorado que vino en la sierra. La conversión y el llamado al pastorado vino inmediato, porque ahí, yo le llamo el año misionero, porque ahí le predicábamos a los serranos, a la gente, en las tardes, como le ayudábamos en el campo, nos congraciamos con ellos, nos escuchaban, se incorporaban en unas alabanzas que ahí mismo diseñamos, cantamos, compusimos para alabar al Señor, ¿no? Oiga, obispo, ese proceso que a veces en el diálogo, en el discurso, si tú nos estás escuchando ahí en la pantalla, a veces resulta como fácil de expresar, pero en lo vivencial están pasando muchas cosas al mismo tiempo cuando hay un proceso de Así conversión. pues. A veces, incluso en la literatura, uno puede leer de otros, pero la vivencia es única, es personal. ¿Cómo usted pudiese relatarnos ese proceso de conversión en esas cosas especiales como cuando esa metanoia que hace el Señor, cuando vamos en una dirección y Dios nos direcciona de repente Por otro camino. por otro camino? ¿Cómo fue esa vivencia en su caso? Bueno, fue de mucha bendición. Y yo creo que por eso he enfatizado siempre en mi ministerio, ya son 50 años que le estoy relatando esto, Wow. justamente en esta fecha son 50 años desde que nos convertimos en la sierra y empezamos este proceso de la escritura. Creo que la palabra y el Espíritu Santo son imbatibles, son dos elementos fundamentales que debieran estar centrales en la iglesia porque el estudio académico, el estudio personal de la escritura es muy enriquecedor. Yo he tratado de inculcar que me imagino una iglesia contemporánea que es muy pasiva, como que se van los feligreses a ver un espectáculo Claro. y el pastor Exacto. tiene que desvivirse en preparar buenos sermones, preparar buenas músicas, Sí. como para atraer a la gente. Yo creo que en este siglo y en estos tiempos se demandan iglesias proféticas, iglesias con profundo conocimiento de la palabra, que no sean movidos por doquier, por todo viento de doctrina. Vienen tiempos muy peligrosos en ese sentido. Es cosa de ver cómo en toda Latinoamérica van exiliando a Dios de las constituciones, sacándolo de los parlamentos, excluyéndolo de la vida oficial. Todas estas naciones que partieron con una base cristiana y que hoy día están siendo más bien cuestionadas como que si fuera una oposición al progreso, como también nos han dicho cuando íbamos a hacer la apologética de la fe en el Parlamento con las leyes, dando el punto de vista cristiano, evangélico de los temas. Entonces, Sí. son tiempos que requieren también un ajuste, diría yo, de la liturgia eclesiástica y de lo que pretendemos con los feligreses, que están llamados a ser portadores de la gracia, luz en este mundo oscuro y con vidas consecuentes. Yo veo que el mundo ha permeado y se ha introducido en la iglesia, afectando a la familia, afectando, en fin, con todas las costumbres del mundo se han ido incorporando. Falta un dique. Eso lo pone la palabra y el Espíritu Santo. Exacto. Oiga, obispo, bueno, dentro de uno de los estudios longitudinales y latinoamericanos que se llama Cultura Juvenil Global, que se hizo con la generación
de los 20 a los 30 años indica que solo el 3% de los jóvenes que se declaran cristianos tienen un real compromiso, no, no con la iglesia. Hablamos un poco de la missio Dei, con el compromiso con la esencia de lo que es el Señor, la misión de Dios. Estamos de acuerdo que la palabra es un elemento necesario, indispensable, esencial y un pilar o el pilar de la vida en general, no solo de las personas, sino que de la misión de la iglesia. El profesor Massa, y perdón que me haga un contexto más amplio, el profesor Massa de físico, que siempre sale en la televisión, indica que antes la ignorancia, por llamarla de una forma prudente, no hablaba. Hoy día la ignorancia se arroga a nuestros púlpitos, se arroga a la televisión. Hoy día la gente que no sabe es la gente que está al frente en muchas ocasiones, sin ser peyorativo. Entonces, ¿cómo, si el diagnóstico es falta palabra, obviamente, falta palabra, conocimiento, Biblia, llamémoslo así, cómo recuperamos eso? Es quizá una pregunta más retórica y difícil de responder, pero ¿cómo llegamos a eso, obispo? Bueno, con toda modestia, algo hemos tratado de hacer en los libros los 13, 14 libros que he publicado. Por ejemplo, en el último, que se llama Arresto Domiciliario. Ah, sí, este es el que está acá. Permiso, yo le ayudo. Claro. Este lo vi yo también. Fue en plena pandemia. Sí. Wow. Ahí usted lo puede ver en su casa y está disponible, ¿verdad, obispo? Mire, le acabo de comentar que están todos en Amazon y uno los puede adquirir en forma digital por $2. Wow, le puse el valor mínimo que pide el sistema y lo puede tener. Pero mire, en ese libro, que también es apologética, tiene temas de defensa del Evangelio. Por ejemplo, hoy día yo creo que el mundo está con una crisis de pánico por el cataclismo, claro, por los cambios climáticos. Exacto. Y no he escuchado nunca por televisión, en todos los paneles sobre el tema, ni en Chile ni fuera de Chile, alguien que hable, porque hoy día todos argumentan que el cambio cataclismático es antropogénico, vale decir que lo creó el hombre con la contaminación de los mares, el aire, que ha contribuido. Pero la gente no ha visto a alguien que diga, mire, en la Escritura Dios diseñó la creación que se envejece como ropa de vestir, dice la Escritura. O sea, hay una decadencia, hay una decadencia de la naturaleza propia por diseño, así como el hombre tiene sus días limitados y años más, años menos va a llegar al polvo como era. La tierra también, y por eso esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. Y entonces eso hace entender que no va a ser, el hombre podrá contribuir a traer más dolor. Y está muy bien preocuparse del reciclaje y de todo aquello, pero no está esta visión. El veganismo, por ejemplo, dice: en los postreros tiempos habrán espíritus que prohibirán casarse y abstenerse de los alimentos que Dios creó. Está escrito. Dios nos autorizó a comer de los animales. Si alguien se abstiene porque quiere ser vegano o herbívoro o por una cosa, está bien, pero no es problema, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Claro. Pero cuando hay una filosofía detrás, como en estos casos, ¿cierto? Esto del animal sintiente que ha surgido, que quería plasmarse incluso en la Constitución. Exacto. Entonces, esta apologética, por eso es que yo le considero valor y estoy tratando de dejar la mayor parte escrita de estos conceptos en los distintos libros, porque creo que es un aporte para el entendimiento del mundo actual, ¿no? Yo creo, obispo, y ahí comparto plenamente y me afirmo a la sabiduría que Dios le ha dado también, pero siento que personas como usted o como otros obispos y pastores que han contribuido en esto, que han desarrollado y dedicado su vida, un libro en general, los libros no se escriben para la persona que lo escribe, en general los libros se escriben para compartir, para dejar huella, lo hablábamos al inicio del programa. Pero algo está pasando con la interacción. Porque hoy día hablamos incluso, ya no tenemos problemas de Biblia. Estuvimos compartiendo con el ministerio en la iglesia Voz de los Mártires, que trabaja con la iglesia perseguida, y hoy día no hay
no hay problemas de traducción de Biblia, no tenemos problemas de información, ya lo decíamos en un segundo el concepto de infoxicación, pero algo está pasando que esta generación no se está conectando con estas cosas que al parecer son importantes. Algunos lo aluden al tema de una agenda, sin duda una agenda mundial que existe, que se propende que estas cosas no se sepan, no sean masivas, por eso uno no las ve en la televisión, no ve paneles de No, conversación, no nos invitan a la no televisión, están esas cosas. solo cuando hay escándalo nomás. Exacto. O para ridiculizarnos Exacto. en este dicho que en todos lados, de todo hay en la viña del Señor, y exactamente eso es así. Pero particularmente a veces las cámaras están en esas cosas de ridiculizar un poco al Evangelio. Qué bueno que está usted con nosotros, y antes de tantas cosas vuelvo a agradecerle, porque este espacio, estas conversaciones también generan que alguien por ahí, de todos los que nos están escuchando a través de todo nuestro país o de las redes sociales, pueda decir, yo me quiero interesar. Entonces, quiero destacar, obispo, y con mucho respeto vuelvo a esto, porque nos quejamos que en Chile en general la literatura es cara, los libros son caros, los impuestos, muchos van a otros países, Argentina quizás un poco más barato, pero $2, querido obispo, eso es ofrendar el conocimiento, el trabajo. Así que si usted se interesa en esto y en otros 13 libros que nuestro querido obispo Francisco ha escrito, ahí en Amazon, ¿se busca como Francisco Rivera o se busca por el nombre? No, Francisco Javier Rivera Mardones, porque hay mucho en el mundo. Me imagino, mucho Entonces, Francisco. mucho, es un apellido español que Claro, hay bastante. Entonces hay que mejor ponerlo completo. Francisco Javier Rivera Mardones. Y ahí le salen los 13 libros y $2, algunos hasta $3. Ahora, si alguien lo quiere impreso también, tiene un gasto Un gasto de adicional, envío, pero sale menos que lo que cuesta aquí. Haría acá lo que los traté de poner en la Sociedad Bíblica, en la Cruzada, sí, y también solo por el hecho de estar en una librería sí, ya tiene un un precio costo, de unos 15, 20 mil pesos cada libro. claro, De todas maneras sale más económico si uno lo quiere impreso. impreso. Pero digital lo puede tener, que es donde está el conocimiento, Exacto. y verlo en su computador, en un Hoy día que estamos celular, en la era digital, andar además. trayendo, claro, hoy día. Y de cualquier parte del mundo, pues esa es la gracia, ¿no? Oiga, obispo, bueno, antes de adelantarnos a diferentes temas ministeriales, y sé que la conversación está muy interesante, me gustaría eh, conversar un poco de su vida en la parte privada. Obispo, entiendo que usted ha tenido, hemos conversado algunos aspectos espirituales, ministeriales, y de cómo Cristo se fue formando en su vida, pero usted también fue muy exitoso, si me permite la palabra éxito, como hacer bien las cosas en alguna medida, en lo privado, gerente de algunas empresas, obispo. ¿Cómo fue ese desarrollo también del éxito? Insisto en la palabra éxito, utilizándola con sumo cuidado, en esos aspectos también empresariales. ¿Fue difícil lidiar con estas dos cosas de repente ministeriales? Bueno, como escritor? evidentemente que todo comienzo es difícil. Ahora, como le relaté, nosotros habíamos estudiado con mi esposa en la Universidad de Chile, y para desarrollarnos en el mundo del arte, del teatro, la televisión, la literatura, etcétera. Y después de 7 años tuvimos que dejar todo eso botado. Y nos desligamos completamente de ese mundo que había atentado contra nuestra vida familiar, por causa de conocer al Señor, que nos restauró y pudimos. Y, y entonces empecé a fabricar escaleras metálicas. En realidad es la única empresa que he sido Gerente. el fundador y gerente, que hasta hoy día vamos a cumplir, tenemos 48 años ya de Uf, existencia. tremendo. Y mire, yo le diría que es por fe. Se llama Escalera Firme Fe. Así Y se llama. firme fe por la fe en Dios, pero fe es el símbolo de fierro. Entonces el Ah, concepto era hacer, es bien macizo. claro, con buenos materiales, Claro. que perduren incluso más que la casa o el lugar donde se coloquen, ¿no? Con buenos materiales. Y esa especialización llevó cada día más a ir abarcando a nivel nacional. Y hoy día está en manos de un hijo mío que es ingeniero civil también. Qué bueno. Y yo ya detrás hace varios años que estoy en eso. Entonces, eso me llevó también a la Cámara Chilena de la Construcción,
a presidir el Comité de Especialidad de la Cámara, a participar fuertemente en el tema ético. Tuve 6 años en el Tribunal de Honor o Comisión de Ética. Recién acabo de terminar el periodo hace poco. Y, en fin, dejando ahí también en ese medio profesional una visión también, la gente no sabe, pero una cosmovisión bíblica de todos estos temas éticos. Que Se es tan puede, obispo, fundamental. eso, se puede hacer, es difícil, pero se puede quizás no acérrimamente presentar porque están a veces en contextos laborales, pero esencialmente parece que un cristiano es difícil colgar sus valores para colocarse otra chaqueta diferente, es decir, cuando estamos incluso en esos contextos como la Cámara Chilena de la Construcción, y de altos directivos y además dando charlas de ética, se puede también, porque esencialmente la Biblia ya lo dijo antes, como pudiésemos decir. Claro, por ejemplo, si uno va a Levítico o a Proverbio, ya en la ley mosaica tenemos todo un código ético. Habla contra el soborno, que pervierte el derecho, del cohecho, de no hacer acepción de persona, de tratar al débil, como se dice hoy día, ante la ley todos somos iguales. Esos conceptos están ya plasmados con puño y letra en Levítico. Wow. Así que estudiando e indagando también, así que no ha sido difícil porque uno ve que son muy compatibles con el sentido común. Hoy día se requiere una ética global y por eso que hemos trabajado también con la Contraloría, con el PNUD de Naciones Unidas en estos códigos para implementar. Usted ve el índice de corrupción que se va diseminando en el mundo entero y que es casi indetenible. Mire, Chile en 10 años es otro. Exacto. En todo sentido, no solo en seguridad, sino que también en temas éticos. Todos estos Culturales. problemas que estamos viendo, lamentable y tristemente, de todos los lados políticos. Vemos caída de líderes de malversación de fondos, de corrupciones Tremendo. que nos tienen asombrados y abismados, ¿no? Entonces son temas donde el cristianismo, y por eso vuelvo al tema de la importancia que la feligresía, el creyente, el convertido cristiano de cada congregación, la necesidad imperativa que conozca a profundidad la palabra. Que, mire, son dos temas. Uno, lo que uno recibe en los sermones, que el mundo pentecostal lo conoce muy bien porque otrora escuchaba muy bien el sermón dominical y salían en las tardes con las guitarras, con las bicicletas, a propagar lo que habían recibido en el culto, que es una manera de difundirla. Pero nada va a reemplazar, además de eso, al estudio personal. Cuando uno abre la Escritura y empieza a indagar en ella, a leerla y a orar al Señor, que le ilumine si no entiende un pasaje, a anotar las preguntas, consultarlas con alguien que sepa más, etc. Pero yo veo lamentablemente una iglesia muy pasiva, muy emocional, y eso es un problema que yo creo que parte de los propios pastores y obispos, que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestra iglesia, que el Señor nos vaya ayudando a ser creativos para adecuarnos a estos tiempos. No estamos como hace 50 años. No es la época de Canut de Bonn, ni el siglo pasado, el siglo XX. Hoy día es otra realidad donde se levanta una generación de jóvenes absolutamente agnósticos y con la filosofía de que la religión es contraria al progreso, ¿no? Bueno, usted lo está juzgando ahí en su casa. Qué tremendo invitado tenemos. Estamos extrayendo lo que más podamos, estimado obispo Francisco, de usted, pero no queremos, ya nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no queremos irnos sin, usted nos ve como todos los programas con nuestro querido cafecito, ¿verdad, obispo? De Café Paula San Miguel, que nos auspicia durante toda esta temporada de Vidas de Fe. ¿Usted conocía Café Paula? Sí, pero por favor, ¿cuántas veces íbamos en el centro ahí con Muy mi padre antiguo. a tomar café? Porque él trabajaba ahí en el centro, al Café Paula, a la salida Así es. de su trabajo y del colegio, ¿no? Nosotros estamos honrados, así que Café Paula nos manda su café, sus pasteles para disfrutar y hacer amena esta conversación. Café Paula San Miguel, ahí a puertas de Metro
Lo Vial, si no me equivoco, San Miguel está, tú puedes disfrutar y si dices Vidas de Fe, capaz que puede haber un descuento por ahí. Así que no te olvides de visitar Café Paula. Y así nos vamos a una pausa comercial, más no te separes de nuestra sintonía del 15.1 porque vamos a seguir conversando otros aspectos con nuestro tremendo invitado. Vamos y volvemos. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Bien, ya estamos de vuelta. Estamos ansiosos de seguir en este tremendo programa Vidas de Fe. Recuerden que Vidas de Fe es un programa que busca honrar la vida de líderes, de pastores, de obispos que han dedicado su vida al servicio y a la obra del Señor. Seguimos con nuestro querido obispo Francisco Javier Rivera Mardones. Y estábamos conversando en la pausa comercial respecto de todo el trabajo, obispo, que se ha hecho, que usted ha hecho en diferentes comisiones, en el mundo no solo privado con la empresa que Dios le dio y que hasta el día de hoy sigue, no solo en el mundo cristiano con todo el desarrollo de libros que usted ha realizado, sino que también en el mundo social, político y siendo, diría yo, punta de lanza junto a otros obispos también, pero punta de lanza en ciertos temas incluso de promulgaciones de leyes, cosas que en Chile hasta hace algunos años atrás, incluso el cristianismo lo veía medio de lejos. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, efectivamente, con la ley de culto cambió la relación entre la Iglesia Evangélica y el Estado de Chile, de tener por siglos una relación discrecional, a ahora tener una relación institucional, porque la nueva ley de culto la coloca en un sitial, le da ubicación dentro de la sociedad chilena a la Iglesia Evangélica y por lo tanto empiezan a invitarnos del Parlamento a exponer temas que atañen a los valores que tiene el cristianismo. Y así fue como por aplicación de esta ley empezó a formarse y ahí a través de un grupo de obispos y pastores que ahí se formó el presidente Lago, lo que fue la mesa ampliada, que era cómo implementar
esta ley. Claro. Y de ahí vinieron las implementaciones de las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Salud para la asistencia en los hospitales. Toda esa gestión nos tocó hacerla, incluso con su padre, que fue uno con el también obispo de los Roberto. que siempre hemos estado tanto en la difusión comunicacional por radio y televisión, como también en la apologética práctica, en ir a exponer con respecto a estos puntos de vista. Recuerdo la ley antidiscriminación, la ley de la píldora del día después, la ley del pacto de unión civil, y en un par de libros recojo yo estas, especialmente en este diálogo ciudadano, que es Apologética de Valores 2. Mostrémoslo aquí a la pantalla. En este libro dice Diálogo Ciudadano, Apologética de Valores. También está disponible en Amazon, ¿verdad? También está igual con lo mismo, $2 o $3. Entonces, ahí, por ejemplo, se va a encontrar usted la ponencia que me tocó preparar y exponer a nivel de la Iglesia Evangélica sobre la despenalización del aborto en 3 causales. Incluso nuestra defensa apologética en el Tribunal Constitucional, el privilegio de exponer en esa instancia máxima de la nación, precisamente con el punto de vista bíblico sobre estos temas. Oiga, obispo, Está ¿dónde fue también esa ponencia? ¿Dónde fue esa presentación que usted hizo? en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el Tribunal Constitucional. Wow. Nada menos. Y después está la despenalización también de la droga. Está todo el tema también en la Comisión de Salud del Senado. Y uno tiene que prepararse para esto. Exacto. Estudiar y ir a aportar realmente algo. Además que no es un terreno, no era un terreno conocido de la iglesia hasta ese momento. Además, era... Bueno, tal como usted decía, recibimos mucha oposición. De la propia iglesia nos decían, ¿qué hacen ahí? pastores, obispos políticos, ¿qué Claro. están haciendo ahí si ese no es el rol de la iglesia? Y nos implicaba. Y también en el Parlamento decían, bueno, ¿qué hace la iglesia Metida en un acá. Estado laico que Chile no se definió como tal, pero diciendo, ¿qué hace la iglesia aquí? Y nada, estamos en un acto republicano, Exacto. dando Somos nuestro parte de esta punto de vista sociedad. porque somos parte de la nación. En fin, todas esas luchas hoy día ya está más establecido. ¿Siguen habiendo, obispo, igual esas trabas un poco? Bueno, sí, yo Sí. creo que se van a ir acrecentando las trabas. Ya pasó este enamoramiento aún de la política hacia el pueblo evangélico por tantos años de discriminación que sufrió. Conocemos el tema del patio de los disidentes, Exacto. en fin, tanta cosa, lo mismo, prohibición de tener culto, casarse en alta mar, no había registro civil, solo con el bautismo parroquial, etc. Entonces, hubo al comienzo un apoyo muy grande que se hizo, pero ya ese enamoramiento se terminó y ahora empieza a ver que la iglesia, más allá de la política, tiene sus principios y valores que son inamovibles, Exacto. que son los que Cristo dejó en la Escritura y los que están en el Antiguo Testamento diseñando de cómo debe ser nuestra conducta y nuestra fe, ¿no? Así que, bueno, ese ha sido uno de los motivos que me ha instado a mí a dejar estos libros. Yo considero que la palabra de Dios no puede estar presa ni, mire, con toda, ¿qué le diría? Certeza, yo creo que no hay nada original en lo que yo he escrito. Ujú. Lo único que el Señor me ha dado la gracia de poder tomar su palabra, contextualizarla y aplicarla. Ujú. Pero los principios, los valores, los puntos de vista son bíblicos, Exacto. no son míos. Y por eso que yo sé que estos libros, parte de ellos pueden en 10, 50, 100 años más, si el Señor no Van a viene seguir estando antes, vigentes. van a poder estar vigentes, porque eso, mire, yo me he apoyado mucho en los apologistas del siglo II. Cito a Tertuliano, a Orígenes, y uno se abisma y sorprende que ellos, el año 200 antes de Cristo, ya están defendiendo estos mismos principios, hablando contra el aborto, contra la eutanasia, en fin, todos estos temas que hoy día son tan álgidos y que los parlamentos actuales están aprobando como algo benéfico. Oiga, obispo, dentro de las preguntas que nos llamaron la atención, lo conversábamos en los comerciales, respecto de
esta comisión legal Sí. evangélica. ¿Usted o fue director o es director la- de la Comisión Legal Evangélica? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, es un apéndice de la mesa ampliada que, como llamaban para hacer los temas, dije, y empezamos a recorrer asambleas de pastores, no solo en Santiago, en Valdivia, en Concepción, en Temuco, y ahí recogiendo el sentir frente a estos temas de la iglesia. Y nosotros ahí lo íbamos plasmando para poder exponerlo tampoco como una idea personal, sino que realmente un punto de vista eclesiástico, evangélico en el Parlamento, ¿no? Ahora ha tocado menos porque digo, ya se acabó el enamoramiento. Ya no nos llaman porque saben nuestro punto de vista, no les conviene, No no nos quieren sé, escuchar. no quieren escuchar porque saben que no vamos a ir a apoyar ese tipo de actitudes, ¿no? Oiga, obispo, respecto de ese mismo tránsito político, fue una lucha, yo viviéndolo, como usted lo decía, mi padre también muy relacionado también con usted a toda esta lucha, no sé si la palabra es lucha o esfuerzos que se hacían por avanzar y por mejorar. Se consiguieron cosas, Sin duda. sin duda se consiguieron cosas, lo conversábamos en otros programas también con otros obispos, pero ¿cuáles son los desafíos que hoy día el mundo cristiano o los jóvenes del mundo cristiano que están abriendo puertas también en algunos aspectos? Hoy día estamos hablando, no lo vamos a mencionar directamente, pero el partido cristiano, el Partido Social Cristiano, que está avanzando otros aspectos que hoy día tenemos diputados que son cristianos, hay otros que son concejales, uno que otro alcalde. ¿Qué desafíos tienen ellos? Mire, yo creo que el desafío para la iglesia primero, cuando vino la pandemia y se cerraron los templos en todas partes, escalonadamente, no en el mismo momento, pero no solamente en Chile, sino que en distintos países se fueron clausurando los templos. Yo siempre he exhortado a decir, bueno, escuchemos qué quiere Dios con eso, qué quiere decirle a la iglesia en primer lugar. Y yo creo que la respuesta, no me equivocaría, creo yo, decir que Dios nos ha dicho salgan de las cuatro paredes del templo. Y yo creo que ese es un daño, el templocentrismo, que viene de la iglesia del medioevo. Acuérdense que toda la fuerza de la iglesia primitiva, 3 siglos, cambiaron la historia a base de santidad, de martirio y sin templos, solamente en las casas. Hubo periodos de tregua donde se levantaba una capilla, pero llegaba otro emperador y la hacía demoler. Así que prácticamente se estableció camino para el cristianismo en esos 3 primeros siglos sin un templocentrismo. Le llamo templocentrismo a esa costumbre que se va armando de que La mi vida misoeclesia. espiritual es en la iglesia. Misoeclesia. En la iglesia. Sí. En cambio, en el hogar yo puedo tener un desastre y en el trabajo nadie sabe que soy cristiano. O sea, hago una disociación entre las 3 áreas más importantes de la vida eclesiástica, la vida familiar y la vida laboral. Y eso hace que haya mucha contradicción. Gente que es muy consagrada, alaba al Señor, adora, porque la alabanza y la adoración siempre unen, porque estamos todos enfocados con un mismo Dios. La palabra, en Es la que cambio, nos confronta, Claro. y confronta a uno distinto que otro. Exacto. Alguien sale amargado, triste, el pastor se dedicó a pegar coscacho, y otro dice, gracias pastor, su palabra parece que me Dios estuvo hablando a mí. claro. Es Exacto. típico eso, ¿no? Sí, sí. Porque la palabra tiene el efecto, el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a cada realidad, convence de pecado. Entonces yo creo que esa es una tarea para la otra más iglesia. para la iglesia, o sea, capacitarse teológicamente, tener iglesias teológicas. Por eso que también tengo toda una visión de los seminarios teológicos que salgan un poquito de lo académico y tener seminarios de alcance eclesiástico, Exacto. que la iglesia pueda entender Participar. y capacitarse, no solamente el clero, no solamente el pastorado, ¿no? Sino que en general toda la congregación. Y también entonces luchar contra este templocentrismo. Eso creo que es un tremendo desafío que el Señor nos habló muy fuertemente. Y no será extraño el día que hayan persecuciones, como ocurre en otras partes del mundo,
y la iglesia tiene que estar subterránea, actuando, creciendo, celebrando su Eucaristía, su Santa Cena, sus bautismos en forma privada, etcétera, pero el cielo y la tierra pasarán Pero sus y las palabras no permanecen. pasarán. Y las fuerzas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Así que hay que adecuarse a la realidad contextual en el siglo y en el tiempo que el Señor nos ha hecho nacer. Exacto. Bueno, está muy interesante la conversación. Qué tremendo tema nos plantea el obispo Francisco con este templocentrismo, no solo desde una definición acérrima, sino que un concepto que lo vemos hoy día. Estamos llenos de cristianos culturales, el nominalismo del cristianismo, y no avanzamos del 3% de estos cristianos comprometidos. Pero hay algo, un hecho que me gustaría brevemente que usted nos comentara su participación, obispo, porque esto nos habla de cómo vamos en el sentido contrario, del templocentrismo, salir a la sociedad, plantarnos como cristianos. Está disponible, aprovecho de promocionar nuestro programa, que está en YouTube ahí también, en todas partes hay un cristiano, que lo hicimos con nuestro querido canal Enlace, donde nos damos cuenta que de diferentes lugares, de diferentes actores, somos cristianos, tenemos la declaración de principio de un cristiano, pero también aportamos a la sociedad. Y ese sí, cuando usted estuvo en la OEA y participó también de eso, no sé si nos puede contar, obispo. Mire, al igual que en la experiencia en el Parlamento chileno nos ayudó a entender esto otro. La Organización de Estados Americanos, el primer día de la asamblea que tiene anual, lo dedica a un diálogo con la sociedad civil. Es muy semejante a lo que hemos hecho en el Parlamento por tanto tiempo, ¿no? De que se da, por ejemplo, dentro de la agenda de temas que tiene la OEA para esa asamblea, están tales y cuales puntos. Entonces, la sociedad civil, representando a los distintos aspectos, tiene la oportunidad de exponer ante los cancilleres previo a la decisión que ellos tienen que tomar. Ahora, el tema ahí, que hay que organizarse en forma internacional, porque, por ejemplo, para defender los temas para expresar la postura evangélica, se actúa por colectivo, el LGTB también. Entonces los distintos grupos LGTB tienen que reunirse y tienen un solo vocero. Las distintas iglesias evangélicas en Latinoamérica también se tienen que unir y tener un solo vocero, que además da muy pocos minutos, donde hay que ir a toda la esencia, claro. Y como se entrega un documento, no solo los pocos minutos que uno tiene que exponer, sino que... Entonces en esta oportunidad es una tarea, porque hay ya una organización que es el Congreso Iberoamericano, quien ha liderado esta vocería en relación a intervenir. Y ahora la ONU también nombró también representantes, se han hecho pactos. La Alianza Evangélica Latina hizo pacto con la OEA y también con la ONU de poder tener una representatividad y una interacción permanente. No solo ese día que es tan comprimido, claro, y tan limitado, sino, ¿no? Como un actor constante durante el año que pueda estar a llegar ahí, en esas comisiones, ¿no? Así que ya hay cristianos trabajando en esa área. Así es. Bueno, obispo, hoy día ya hemos avanzado gran parte de nuestro programa, ha estado muy interesante, y hay una parte final de nuestro programa, unos minutos que nos quedan de conversar de precisamente vidas de fe. Tiene que ver con honrar el legado, honrar la vida, y pensando en el legado que ya está per se, todo lo que hemos visto ya está ahí, pero al llevarlo en palabras, ¿usted está hoy día en pensando o está procesando algún nuevo libro, querido pastor? Me imagino que un escritor siempre está pensando en eso, pero... Sí, mire, tengo 3 libros en carpeta. Hay uno que lo tengo bien avanzado ya, que fue una charla que di yo a nivel continental con 120 pastores de toda Latinoamérica sobre voz profética ayer y hoy. Entonces hago una cronología de cómo ha actuado el profetismo desde Adán y Eva hacia adelante, como de forma muy sintética, ¿no? Sí. Pero va a estar plasmado en un libro donde, más allá de la conferencia, uno ha podido complementar. Estoy trabajando intensamente en eso
y espero ya, Dios mediante, en marzo a ver si logro entrarlo ya a imprenta, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar de los primeros ahí con los que nos están viendo, atentos a ese lanzamiento. Sí, porque ahí quedan pastor. también estas mismas ideas y de cómo enfocar el profetismo hoy día, que parece algo tan... Porque una cosa es el don de profecía y otro es la labor permanente profética, ¿no? Como ejercicio. Ahí hace claro. los distingo. Y otro libro en carpeta que tengo, que también fue una serie que di en la iglesia, que son los Hechos y Salmos de David. Ujú. O sea, uno conjuga lo que la Escritura relata, por ejemplo, cuando él estuvo en la cueva de Adulam, huyendo de Saúl, y después con el Salmo que alude a ese momento. Qué tremendo. Entonces uno relaciona la crónica o Reyes, Sí. lo que está históricamente relatado de con el salmo. de esto, con el Salmo respectivo, Tremendo. que él en la intimidad del momento, en otro compone. Hay más emotividad en el salmo, Claro. hay más. El claro. más clásico es después del adulterio, de cuando Natán lo confronta. Por eso el libro se llama Tú eres aquel hombre, ¿no? Ah, Son los salmos y tiene título, tiene tiene materia, pero todo ya. falta tiempo Falta tiempo. para Oiga, plasmarlo. bueno, y precisamente por ahí va esta pregunta también. Entendemos que lo de ser escritor, ya lo adelantó usted al inicio del programa, viene de los 12 años. Es algo casi innato suyo. Y como sería difícil vivir sin escribir para un escritor. ¿Cómo se conjuga usted también siendo pastor principal, fundador, si no me equivoco, de la iglesia, esta labor pastoral también, obispo, que me imagino que demanda tiempo, cosas? Las Bueno. iglesias siempre son demandantes en algunos aspectos. Y bueno, gracias a Dios, hace 50 años que desde que el Señor me llamó al pastorado y nunca he dejado de ejercerlo. Que- Primero en forma informal en la sierra, que yo le llamo el año misionero, y después en una forma previa, siguiendo preparándose, y después oficialmente ya por muchos años. Así que siempre ha estado conjugado con la vida pastoral. Ahora, en respecto a los libros, como le decía, que el otro legado, creo que no son cosas originales, son temas importantes que el pueblo de Dios conozca, y espero que el Señor me dé fuerza y gracia para ambas cosas. Yo ¿Qué? espero, como decía un pastor de nuestra denominación antigua, yo quiero morir con las botas puestas, como se decía. Así antiguo, se ¿no? decía, sí. Entonces, que el Señor dé la salud y la cabeza, porque también uno no sabe en qué minuto va perdiendo el vigor y las posibilidades, ¿no? Sí. Pero hasta donde se pueda vamos a continuar dejando el mayor legado posible al Exacto. respecto. Me quedan dos preguntas y una de ellas, obispo, en estos minutos que nos quedan es preguntarle cómo visualiza usted, y sin ponerlo en aprieto, ¿cómo visualiza usted el futuro de la Iglesia Evangélica Nacional? Mire, yo estoy preocupado por dos textos de la Escritura. Hay un capítulo en el libro que se llama esperanzar. Yo no sabía que existía ese término, pero esperanzar es generar esperanza, sembrar esperanza. Y eso está en el diccionario de la Real Academia. Yo creo que en estos tiempos la iglesia tiene que esperanzar. Son tiempos tan críticos, sin ni siquiera considerar lo que la Escritura dice de los tiempos que vendrán, que es mucho más de lo que estamos viendo. Y ya esto es dramático, cómo crece el narcotráfico, los homicidios, la violencia. Control. Se está pareciendo a la definición que hace la Escritura de los días de Noé. Dice claro. que la iglesia se había corrompido y estaba llena de violencia. O sea, la corrupción y la violencia van juntas. Hoy día lo vemos. Y hoy día dice y compara la venida del Hijo del Hombre a los días de Noé. ¿Se fija? Entonces, yo creo que hay que conjugar, por una parte, la teología. Me preocupa que dice que esto es principio de dolores. Guerra, rumores de dolores no es el fin, son principios de dolores. ¿Cómo preparamos a la iglesia a los principios de dolores para que no se desanimen, no se pongan incrédulos, permanezcan fieles, con una teología
profunda en los Así es. corazones. Y el otro texto que me preocupa es la apostasía, que también está, hay que preparar a la iglesia para que piense que en días de apostasía significa que si alguien tiene 1000 personas en una iglesia, de repente va a encontrar, no quiero poner porcentaje porque uno no puede saber, Exacto. pero mucha gente va a apostatar de la fe. La caridad de muchos se enfriará. Enfriará. Y todo el labor social que hace en amor al prójimo y de ayuda se va a enfriar. La lucha por la sobrevivencia será de tal grado. Entonces me preocupa que la iglesia entienda que son tiempos peligrosos, difíciles, pero llenos de esperanza. Porque más allá de esto, el Señor está en control de todo. Exacto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entendemos que hay un arrebatamiento, creemos que el Señor va a arrebatarnos previamente. Hay una advertencia, que- pero hay una pomada divina que Y el que Señor nos- después viene además el milenio, que es Exacto. tiempo de justicia, de paz, donde nadie morirá de hambre, donde no habrán ejércitos, se transformarán las espadas en hechonas y en arados para cultivar la tierra. O sea, hay toda una esperanza muy gloriosa de lo que viene por delante de justicia, ¿no? Entonces creo que hay que apuntar en ese preparativo a la congregación Sí. para poder Que- entonces... es que lo vemos como muy distante y es un error práctico, teológico, que, Claro. de lo que mal se ha entendido. Es como que en general el mundo lo ve como que esto está lejano y por lo que vemos no es así. Claro. No es así. Obispo, tenemos unos segundos todavía y está su cámara. Antes de despedirnos formalmente, algunos segundos de un mensaje que usted quisiera plasmar para esos miles de personas, de hermanos, incluso no cristianos que quizás nos están viendo. Ahí tiene su cámara, algún mensaje final. Bueno, testificar lo que he hecho ahora, de que no hay bendición más grande que aceptar a Cristo en el corazón. No hay vida en esta tierra más fructífera y más plena que estar viviendo conforme a los patrones, a los cánones, a los dispositivos que Dios establece en su Escritura, que son muy amplios, que le hablan de cómo llevar una economía sana, una economía familiar, su relación laboral, la relación familiar, por todos los lados. Tiene consejería muy bendita que viene del corazón de Dios, viene de lo alto, del creador del universo y del creador de la familia y del creador del ser humano. Así que acérquese al Señor, acepte a Cristo en el corazón, lea la Escritura, prepárese porque vienen días gloriosos hacia el porvenir, más allá de los temporales y aciagos días que también están profetizados sobre la tierra. Y muchas gracias por participar y escuchar este programa y esta audiencia. Que el Señor les conceda las peticiones de sus corazones. Bueno, gracias, obispo. Siento que todos nos vamos bendecidos de este tremendo programa Vidas de Fe. Le voy a pedir que nos pongamos en pie porque este programa, como busca honrar la vida de líderes y de pastores que han dedicado su vida al servicio, tenemos este humilde y pequeño presente, aparte de recoger su vivencia, lo cual indica Vidas de Fe 2024, 15.1, es un pequeño galvano ahí para que usted lo pueda Amén. tener ahí en su escritorio. Y es Con mucho simpático. cariño lo hacemos para honrar también su ministerio y le agradecemos, obispo, Muchas el gracias. tiempo y la disposición. Es un Bueno, honor. Gracias Es un por la honor. invitación. Que el Señor también le prospere en estos programas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y así nos vamos con este tremendo programa. Nos reencontramos. Usted no se separe de la sintonía del 15.1 porque en una próxima ocasión vamos a tener otro tremendo entrevistado, otro tiempo de conversación y otro tiempo de crecimiento. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Vidas de Fe. Nos vemos.